Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 5 de enero de 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Hoy, mesa de análisis internacional, hoy mesa de 3. Empiezo por la dama del equipo, María Victoria de Santiago, licenciada en Relaciones Internacionales. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Juliana. Buen día a todos. Sigo, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, aquí en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y Leo Harari, a quien ustedes ubican por su corresponsalía, sus análisis, sus columnas desde París, con la trayectoria que ha tenido antes en UNESCO, en el BID, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo. Leo, otra vez afincado acá, otra vez en Laguna del Sauce. Buen día. Muy buenos días para todos. Vamos, si les parece, al primer tema, que creo que es un tema que tenemos pendiente. Es un asunto que apareció ya como inquietud en mesas anteriores. La pandemia de COVID-19, que aparentemente nació a fines de 2019 en Wuhan, China, va entrando en su segundo año. Aunque muchos países empezaron sus campañas de vacunación, en realidad todavía no se sabe con certeza cuándo el coronavirus dejará de ser una amenaza para la salud y para la economía. De todas formas, es posible ya sacar algunas enseñanzas de esta emergencia sanitaria global. Esa es la discusión que teníamos abierta. ¿Qué lecciones deja la crisis del coronavirus? Leo concretamente era quien proponía este debate. Te doy la palabra a ti entonces para empezar. Bueno, con mucho gusto. Es simplemente un punteo. Hay cosas que eran inimaginables antes de la pandemia y que ahora se volvieron una especie de evidencia de normalidad en diferentes órdenes. En la economía, porque hemos visto que las grandes economías dejaron el dogma, varios de los dogmas macroeconómicos para hacer frente a la posible colapso que se les venía de la economía. Por ejemplo, la compra de bonos del Estado masivamente por la Reserva Federal o la acción de la Banca Central Europea haciendo algo parecido también, es decir, facilitando la llegada de miles y miles de millones de dólares o de euros al mercado, cosa que contradice, digamos, la ortodoxia económica habitual. Es algo que nos obliga a pensar con un poco más de amplitud los modelos económicos. Otras cosas que cambiaron también, que son discusiones de tipo ideológico y que luego la realidad transforma la ideología en algo obsoleto y fuera de lugar. Por ejemplo, el rol del Estado. Tanta gente piensa y pregona que el Estado tiene que ser el mínimo posible, ocuparse simplemente de la seguridad o de las relaciones internacionales y dejar que el mercado resuelva la mayor parte de los problemas de distribución y evolución de la economía. Y de repente nos damos cuenta que en situaciones extremas como la de la pandemia, que produce todo tipo de desajustes, se llama al Estado a pedir ayuda, que además es en la mayor parte de los lugares el único recurso final. Luego hay otro tipo también de enfoques que son un poco dogmáticos y que han pasado rápidamente. Es decir, todo el mundo tiene algún seguro que pagar todos los años y toda ciudad tiene un cuartel de bomberos, no porque estén deseando que haya incendios, sino por el caso. Y uno paga el seguro también, no porque le van a pasar catástrofes, sino para que si llegan se pueda enfrentar de alguna manera. La gran tendencia de los últimos años ha sido de privilegiar la circulación del capital en vez de dejarlo quieto en algún lugar. Se han disminuido los stocks en todo sentido, se ha perdido soberanía en la producción de cuestiones estratégicas como los medicamentos para ir a hacerlo simplemente donde fuera más barato, se ha confiado ciegamente en la globalización en vez de dirigir el tránsito. Es una especie de movimiento caótico que ha dejado frágiles mucha gente. Es decir, eso
y tantas otras cosas que dejaron de salir de opiniones para tener hechos fuertes que creo que van a marcar no solo el debate, sino la acción en los próximos meses. Una mínima Un explicación. ejemplo. Empezabas recién en este último punto hablando de seguros. ¿Por qué utilizabas el paralelismo con los seguros? Porque, por ejemplo, y es un ejemplo que doy a menudo, cuando un mes antes de que se declarara la pandemia en Francia había una huelga de hospitales, de los servicios de urgencia, no porque hubiera muchos problemas, sino porque los que trabajaban en los servicios de urgencia decían, estamos en una situación que si por alguna razón se nos va de las manos, va a ser muy rápido que se nos vaya de las manos. Tenemos que tener más gente formada y más camas. Y el gobierno decía, no, eso aumenta el déficit, vamos a ver, vamos a negociar, qué sé yo. Apareció la pandemia y era obvio y evidente que hay que tener la capacidad, el stock para ser resiliente cuando hay problemas. Es lo mismo que el seguro. Vos lo pagás todos los meses y después no pasó nada, no pasó nada. Si pasa algo, sabés que contás con un backup. Bueno. Ese es uno de los roles fundamentales del Estado. Si se pone a la gente primero y no al capital primero, hubiéramos tenido más guantes y más tapabocas y más camas de hospital y más investigación básica que nos permita tener gente capaz de buscar test, vacunas rápidamente. La pandemia no es una cuestión imprevisible, no sabemos cuándo, pero en la historia de nuestra especie ha habido pandemias todo el tiempo. Gustavo. Algunas de las cuales se combatieron, termino con esto, una de las cuales se combatieron exitosamente, como la viruela, o relativamente exitosamente, como la poliomielitis o la tuberculosis, pero poniendo esfuerzo en eso, en la salud, como un tema principal. Gustavo, tu enumeración de cambios o elecciones que deja esta etapa del coronavirus durante 2020. Sí, varias, pero no voy en la línea de Leo. Yo creo que me sorprende. He escuchado de Leo, porque he escuchado bueno, de Leo. Porque suelen darse entre ustedes esas diferencias. A ver, por tu lado. Estos argumentos, y también los he escuchado de algunos analistas, pero en realidad yo veo la realidad de otra manera. Es decir, el Estado ha aparecido en el rol que puede aparecer, en un rol regulador. Porque la tecnología que utiliza ahora el Estado y ese gran salto tecnológico es privado. La financiación es privada. El Estado como gran distribuidor, ¿de qué? Si estamos todos los estados corriendo atrás de 5 laboratorios privados ahora para hacernos de la vacuna. Y quienes están decidiendo a dónde van las vacunas son esos privados. La Unión Europea se vanaglorió en junio del 2020 que había conseguido 15.900 millones de euros en un fondo para obtención de vacunas. Ese fondo lo iba a distribuir o lo iba a manejar o a administrar la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, alemana, a través de fondos que le iba a proveer el Banco Central Europeo, al mando de Christine Lagarde, francesa, otra vez el eje franco-alemán, como para no entender a los ingleses. Y, en definitiva, todos esos fondos eran suministrados por bancos privados en una especie de colecta donde se hizo una donación masiva de todos los bancos privados europeos. Es decir, las cosas están en donde deben estar, cada uno tiene su rol. La importancia del Estado y los organismos multilaterales es importante y es obvia y no la voy a negar, pero cuando el mundo tuvo que responder, respondió con capital. Ayer tuvimos una entrevista en Perspectiva, Romina entrevistó a una persona que está en Israel. Israel pudo hacer una vacunación masiva gracias a una recaudación de fondos y un manejo de las reservas internacionales multimillonario que tenía. Entonces, el capital sigue siendo fundamental en el manejo de mercado, porque ni siquiera estas vacunas podrían haberse hecho sin inversión suficiente. La importancia de los servicios en esta pandemia, que tenemos que tratarla y verla en perspectiva histórica como una guerra, es la misma importancia que adquieren después de la Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, es decir, un gran salto tecnológico. Pero ese gran salto tecnológico fue dirigido, liderado por las empresas de telecomunicaciones privadas.
Entonces, de alguna manera, los estados, ¿cómo han respondido? Como deben responder, en su rol regulador. También han tenido determinados vicios, han tenido algunos pecados importantes, lo que yo llamo la mascarilla de los estados. Se aíslan, toman decisiones unilaterales, cierran fronteras, la migración a Europa bajó un 30% según ACNUR. El COVAX fracasó rotundamente. ¿Por qué están todos los estados corriendo detrás de los directorios de los laboratorios para conseguir sus vacunas? Justamente porque la presencia de los estados intentando hacer una recaudación no fue ni siquiera con ese bien altruista posible. Entonces, ¿qué nos queda esperar todavía para países pobres y de ingresos medios? Estamos hablando de África, estamos hablando de parte de Asia, porque no toda Asia es rica como nosotros en nuestro imaginario suponemos. Entonces, de alguna manera, los estados han demostrado sus debilidades. Las lecciones, por supuesto, hay que tener un estado más fuerte, haciendo lo suyo, no en contraposición al capital, no en contraposición al sistema que no ha caído a pesar de los muchos deseos de Leo y mucha gente, sino que es un sistema que ha demostrado ser resiliente, pero bueno, el sistema, han quedado no una parte de... Han quedado marcadas dos posturas entonces. Me imagino que entre Gustavo y Leo va a haber una segunda vuelta en torno a alguna de esas diferencias, pero dejemos que antes hable Victoria. Con ansias. La espero con ansias. La espero con ansias. No sea chica, no le asuste el acertijo. ¿Y Victoria qué dice? ¿Vas por otro lado? Me quedo en un punto medio en realidad, creo. Comparto diferentes aspectos de cada uno. Estoy de acuerdo con Gustavo que al principio creo que vivimos lo que en teoría de relaciones internacionales hablamos de realismo clásico. Los estados en estado de emergencia se ayudan a sí mismos primero, y esa fue la primera reacción inmediata. Más allá de que el multilateralismo ya estaba en crisis prepandemia, claramente, más allá de esfuerzos y grandes fracasos, como también coincido con Gustavo, de por ejemplo el COVAX, incluso los esfuerzos en Europa que en un momento se veían como una luz de un esfuerzo generoso en lograr tener fondos y esfuerzos también para ayuda en África, demuestran que aún está en una grave crisis, y también demuestran al mismo tiempo que está en crisis la necesidad del multilateralismo en cierta medida, ¿no? Y volviendo también ahí un comentario que decía Gustavo, en Asia se ha hecho un llamamiento continuo a fortalecer las redes de cooperación entre los países asiáticos, porque claramente no se encuentran tampoco en las condiciones de los países europeos. Entonces, los gastos y todo este proceso de securitización, de cierta manera, como hablaba Leo, que eso también comparto mucho, de que ha habido, yo no sé si lo hablaría de que se va a lograr generar seguros en los estados. Lo que hace el estado es, ante la primer emergencia, corre el foco. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los estados? Los gastos de defensa militar corrieron rápidamente hacia lo que es los gastos en salud, porque se vio como una amenaza inmediata más el virus, más que lo que son las amenazas terroristas. Esto pasó tanto en Europa como pasó en Asia, que tenía fuertes inversiones previstas de defensa, principalmente por todas las tensiones en la región, y movió todas estas inversiones a salud. Eso también deja por ver entonces también a futuro, en los próximos, cómo va a impactar este cambio en las inversiones en defensas en zonas particulares y muy álgidas de tensión, cómo va a impactar un poco los balances de poder. Y creo que también mirando en esta perspectiva comparativa de Asia y un poco lo que es Occidente, también viene esta reflexión que hacían sobre el Estado, ¿no? El Estado en los países asiáticos, en la medida que tiene otra concepción y se espera que sea incluso mucho más, de un rol mucho más paternalista, mucho más ocupado en el día a día, que gestiona y regula las actividades de manera mucho más rigurosa, incluso las cotidianas, tuvo la posibilidad, de cierta manera, o mejor dicho, tuvo la obligación de ocupar ese rol de regular incluso más las actividades, y también esto permitió, de cierta manera, contener el virus, también por una cuestión ideológica confuciana, histórica, que yace mucho más en las raíces más allá del Estado, ¿no? Que los hace más obedientes. Pero creo que esto también llama a que existen diferentes concepciones del Estado, hoy por hoy ya existentes, y que no hay una sola única. Y la respuesta también, entonces, que pueden dar, si bien podemos decir, ok, Asia no es toda una misma, ¿no? China lo que puede responder, gracias también a su relación cuasi simbiótica entre Estado privado y Estado, es totalmente diferente a lo que pueden responder Japón y Corea, que si bien tienen relaciones muy cercanas con el sector privado. Pero ahí también nos llama que
en estados que podríamos entender más occidentales, por ejemplo el japonés, en el sentido de la relación de un sector privado claramente establecido, la cooperación del sector privado y el público permiten también diferentes dinámicas que creo que van en línea un poco con esto de, ok, el capitalismo está establecido, es una herramienta que está, y que el Estado deberá entonces también manejarse en esos términos en el marco de lo que es la globalización. A ver, ¿cómo retoman ustedes, Leo y Gustavo? No estoy particularmente combativo acá, estamos en ambiente de vacaciones, pero una cosa... Gustavo parecía más belicoso. A ver, intervenciones cortas, dialoguen entre ustedes dos. No, va a venir, porque hay algunos golpes que creo que se merece mi amigo Gustavo, que en realidad, cuando uno está viendo las duras negociaciones que se están haciendo con las fábricas de vacunas y las farmacéuticas, nos están poniendo condiciones que nos ponen como rehenes de estas compañías. Para empezar, entre los contratos que se hacen está la impunidad para las posibles consecuencias que tengan errores en la fabricación, en la manipulación, en la distribución de las vacunas. Después es falso decir que fue el capital privado. En Estados Unidos, cuando Trump se dio cuenta que no tenía los medios, ni las ganas, ni la capacidad para hacer una política federal, metió cientos y cientos de millones de dólares en estas empresas a cambio de promesas que todavía no se han cumplido. Algunas se cumplieron porque ya las vacunas están, pero ni siquiera de lejos los volúmenes que prometieron. Es decir, el Estado y todos los ciudadanos que pagan impuestos, cada vez que compran algo que tienen que hacer su declaración de impuestos, le regalaron cientos de millones para empresas que luego se quedan con las patentes de invención. Es decir, la gente, a través de las instituciones del Estado, los ciudadanos, le han dado al sector privado enorme cantidad de dinero a cambio de promesas, algunas de las cuales se cumplen y otras no se cumplen. Entonces, creo que sea la manera más eficiente de hacer las cosas. A ver, sobre esa estocada, Gustavo, ¿cuál es tu respuesta? Sí, en realidad se está fijando Leo en la vacuna que salió cuarta o quinta, ¿no? Hay 13 vacunas diferentes. Y él se fija en esa, pero la idea no es la contraposición y decir que el Estado no hace nada. El Estado es regulador, el Estado no regaló dinero, eso fue a cambio de una prioridad de las vacunas que la están teniendo y la van a tener, al ritmo que implica hacerlo la tecnología. Dice que no ha sido eficiente cuando estamos hablando del desarrollo de una vacuna en pocos meses, algo que está llamado a ser un hito histórico en la historia de la ciencia. Entonces, de alguna manera, el sentido del Estado sigue vigente. Yo lo defiendo incluso, no lo ataco, pero pongo las cosas en su lugar. Es decir, los motores de la economía son los motores de siempre, los motores de este sistema que ya lleva varios centenares de años y 200 y pico de años de academia detrás. A ver, es decir, Leo. Un sistema que apuesta a la inventiva, que apuesta a la creatividad, que apuesta a un montón de virtudes que nunca están en los estados, realmente. Pero no por mal, sino porque la función del Estado es diferente. Volvemos contigo, Leo. No es cierto. Mira, el Centro de Detección de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, en donde están entre otros el famoso doctor Fauci, que ha estado tanto en las pantallas, es un lugar de punta desde el punto de vista de la investigación, la prevención de enfermedades infecciosas en el mundo. Es un centro de referencia. Ese centro de referencia, en la última administración americana saliente, se ha debilitado todo el tiempo. Era una institución que podía haber dirigido con lo mejor de la ciencia, con lo mejor de la ciencia, el interés social, público, un verdadero programa para llevar adelante todo esto. No lo pueden hacer, no lo pudieron hacer porque... Pero yo creo en eso, Leo, yo creo en el valor... Termino la frase. No lo pudieron hacer porque se desviaron los recursos hacia el sector privado. Lo mismo se hizo con la FEMA, que es la Agencia Federal para Prevención de los Desastres, con los huracanes y todo eso. Los huracanes hay cada vez más.
y la FEMA tiene cada vez menos medios, y que se ocupe el sector privado. Es una manera de desviar recursos que hace que la bolsa suba y unos pocos se enriquezcan, y esta vez incluso poniendo en peligro la vida de la gente. Es muy grueso. ¿Por qué dejar la decisión en alguien que busca el beneficio en vez de alguien que busca el interés social? Eso es utópico. Yo creo en eso, Leo, creo en el valor de la academia, ¿cómo no voy a creer? Pero todo esto que estás describiendo de Estados Unidos lo podés ver en cada uno de los 180 o 200 países que tienen las Naciones Unidas. Es decir, la academia forma personas no para generar oficinas públicas que hagan las cosas. La academia forma personas para que vayan a la sociedad a darle lo que han aprendido. Y la sociedad en un 80% es privada. Es así. Entonces, por supuesto que hay oficinas académicas o centros universitarios que podrían dirigir un montón de cosas en un montón de países, pero cuando uno se recibe, cuando uno llega a un tópico intelectual de determinado nivel, quiere devolverle a la sociedad las cosas que ha aprendido, quiere ayudar a su universidad, pero también quiere formar parte de equipos que en un 80% de los casos están en ámbitos privados, porque esa es la sociedad real, según muchos autores. Eso da por una discusión larguísima, para 20 tertulias, ¿tá? Y no el 20% que es el sector público de cada uno de esos 200 países. Entonces, de alguna manera, toda esta lucha que vemos con nuestros estudiantes, muy válida, por ejemplo, perdón que me vine al plano nacional, que no debo hacerlo, es un pecado mortal, pero no importa, sobre determinada línea de apoyos presupuestarios a la educación, es una lucha que se repite en todos los países, porque todos los sistemas son así, porque todos creen que la idea es que haya una especie de reciclaje académico. En Estados Unidos, en California, le preguntaron al jefe de personal de Google si él buscaba gente que estuviera recibida en las universidades. Y él dijo, no, yo lo único que quiero es que pasen un año en la universidad o 2 años para que de alguna manera abran sus cabezas y tengan un training sobre atacar un tema racionalmente. Después, el resto lo van a aprender acá, en la empresa. Entonces, eso pasa en la realidad. Eso pasa hoy. Emiliano entrevistó a gente de Salto, de Paysandú, donde están haciendo prácticamente hasta alambrados virtuales para trabajar en los terrenos, en el trabajo agropecuario. Pero eso no lo están haciendo para crear una oficina en la Universidad de la República que lidere eso. No, lo están haciendo para que se creen empresas que hagan esas cosas. Ese sistema no cae, ese sistema sigue vivo, y después de la pandemia vas a ver al Banco Europeo otra vez comprando bonos americanos. Bueno, quizás vale la pena seguir abriendo esta conversación a propósito de las lecciones. Perdona, Victoria, que me extendí mucho. Sí, por eso, capaz que yendo a Victoria ahora, lo que le pido es que zafe de esta discusión, que está buena, pero que es una parte, digamos, de lo que se puede discutir sobre lecciones que deja la pandemia hasta ahora. ¿Tú habías elegido algún otro ángulo? Mira, principalmente me había quedado con la crisis del multilateralismo, por eso en realidad me había quedado en ese sentido, y los aprendizajes del Estado por una formación de ver en comparativo Asia y Occidente principalmente. Pero creo que volviendo un poco a ese tema, ahí hay un par de alarmas que quedan por despertarse, ¿no? Hablábamos hace un par de semanas, incluso con Gustavo, de un poco qué va a pasar ahora con el RCEP en el marco de todo lo que ha sido la pandemia. Acabas de hablar de una sigla. Sí, tal cual, el acuerdo regional liderado por China, en una China que ha logrado, podríamos decir, reponerse incluso bastante económicamente a todo lo que ha sido la pandemia y la crisis, que la golpeó muy fuertemente incluso, y eso también acá el tema de entender la gestión de la información y los datos. Me parece también que la pandemia nos ha enseñado muchísimo la importancia de no solo la transparencia, sino de la manipulación de la información. Fue un golpe muy fuerte también para lo que es la imagen china, cumplir con ese rol de el culpable del virus, que lo golpeó también, lo tuvo a nivel internacional mucho tiempo. Te diría como una nube de ruido también la capacidad que tenía para plantarse en el tema, acotando muchísimo entonces su rol, pero ahora que ha empezado a reponerse económicamente, creo que es muy interesante ver cómo este multilateralismo, regionalismo, y lo ocupa el rol China, que va avanzando también con sus vacunas, mismo aquí en Latinoamérica, ¿no? Con las pruebas en los diferentes países, llama muchísimo, no llama la atención, pero nos levanta nuevamente la señal de alarma de una China que avanza fuertemente y con certeza, una vez que movió un poco esta nube que creó
también toda la pandemia. Y sin duda me parece que hay grandes movimientos, me parece, en el sentido geopolítico, y bueno, me voy metiendo quizás un poco ya en el siguiente tema, pero los cambios de administración en Estados Unidos, yo soy gran ferviente creyente, y esto es muy personal, de que no marcan grandes líneas de cambio, sino en dos particulares temas, digo, por un lado medio ambiente. Así que me parece que en los próximos años, inicialmente este año también, hay un balanceo de poder mismo de lo que va a ser principalmente en nuestra región más cercano, ¿no? Que vamos a ver todavía China muy fuertemente establecida y cada vez más cercana en un proceso que ya venía haciendo. Y me parece que los países todos debemos tener muy claro cuál es nuestra intención también para con China, ¿no? Bueno, eso no siempre está muy claro. De eso vamos a charlar en la segunda parte de la tertulia. Regreso a Leo para otras lecciones que tengas anotadas allí. A mí me hubiera gustado empezar con una lección para mi amigo Gustavo, que es la siguiente. La realidad cambia. Y decir que una cosa es así porque es así, no es un argumento. En momentos en que la esclavitud era el sistema normal, cuando alguien decía que todos los hombres debieran ser libres, o lo metían preso, lo prendían fuego o se morían de la risa. Hasta que hubieron cambios. Y el mundo cambia porque hay gente que no está contenta con cómo funciona y empuja para adelante. Y si no, preguntarle a los derechos de las mujeres. ¿Quién se les ocurría que pudieran votar hace un siglo? Un poquito más de un siglo. Bueno, entonces, cuando hablamos de la realidad, no es para resignarnos a la realidad, sino para que lo que está en nuestros medios lo usemos para mejorarla. Pero entre las otras enseñanzas hay una que me parece importante porque va a pasar, y es la de una reivindicación de la soberanía de bienes esenciales. Por ejemplo, no hay una pastillita de paracetamol en Europa que sea fabricada en Europa. Es imposible eso. Entonces, los países, Europa como tal, o los países europeos, van a tener que estimular de alguna forma, incentivar de alguna forma la producción de medicamentos básicos, esenciales, que están todos hechos en India, 100%, o en China o Vietnam, algunos otros países asiáticos. Así como esto, hay otra cantidad de cosas, otra enseñanza muy grande, que tiene que ver también con mi visión de las fragilidades del capitalismo, es que el stock, el guardar, acumular cosas, que en una época era una demostración de seguridad, de previsión, se transformó en un pecado, porque es capital que queda parado. Entonces ya no se compraron tantos guantes, ni tantos tapabocas, ni tantos antibióticos, porque ¿para qué llenar los hangares? Esa era la política. Y después, cuando los necesitan, crean situaciones extremas, como pasó en Europa y en Estados Unidos, que no había guantes para el personal médico y paramédico. Entonces, va a haber una vuelta a cierto concepto de la soberanía en cuestiones esenciales. Termino diciendo que esto nos afecta a Uruguay y al Mercosur, porque algunos países como Francia consideran esencial la producción agrícola, la comida. Y en ese sentido, nosotros como Mercosur somos una competencia que los pone en una situación que era aceptable hace 3 años, pero que no va a ser aceptable en el futuro. Gustavo, tus otros cambios, tus otras lecciones. Lo que está describiendo Leo es el gran cambio que es una desglobalización. ¿tá? Y esa desglobalización, esa desglobalización es sectorial. Es decir, el mundo tiende a desglobalizarse, pero para centralizar sus ecosistemas de producción en bloques, que es lo que está haciendo China a partir de su 14º Congreso y de este RCEP. Europa está haciendo lo mismo y ahí va a ser posible que la pastillita de paracetamol sea hecha en Europa. Hacia eso vamos, estoy de acuerdo con Leo. Pero eso implica una desglobalización. Y eso implica también a nosotros, Uruguay, tener una posición geopolítica clara, que hoy no la tenemos ni clara ni oscura, no tenemos.
¿Ah? Sobre el Mercosur, bueno, estoy con Pablo, integrante de otra mesa, pero yo no quiero hacerme echar, simplemente que me peleo con el técnico y que me deje en el banco unos partidos y no se fije en mí, así puedo trabajar tranquilo. Tu posición es intermedia, digamos. ¿Sí? Pablo Carrasco ayer proponía Exacto. eso, ¿no? Hacerse echar. No es necesario, pero que el técnico se enoje con nosotros, entonces no nos ve, el técnico es Brasil, obviamente, y mientras no nos ve, firmamos con Inglaterra, firmamos con Nigeria, firmamos con Marruecos, con Argelia sobre todo se podría firmar algo interesante, firmamos con Sudáfrica, que están todos a 10 días de barco, en forma lineal, y mientras tanto el técnico sigue con su equipo titular. El técnico es Brasil, ¿y Argentina qué es? Argentina, no, es el capitán del equipo que está peleado con el técnico. 10 y 12 minutos, cuando al cerrar el bloque miro mensajes de los oyentes y me encuentro con este de Germán. Pregunta, ¿vamos a asistir o estamos asistiendo a desglobalización o variaciones de la globalización? A ver, una respuesta telegráfica, una u otra. ¿Gustavo? Ya lo expliqué, o sea, hay una desglobalización a nivel planetario, digamos, pero tendiente a que cada bloque o cada polo solucione sus problemas dentro de su bloque. Ajá. ¿Leo? ¿Es desglobalización o variaciones no de la somos desglobalizables. No, son ajustes, son cambios, son parte de la evolución. Nos globaliza el virus, nos globaliza el cambio climático y nosotros nos vamos ajustando a esa realidad. Victoria, ¿tu respuesta? Totalmente, la globalización no se va para atrás. Existe desde que existe el comercio internacional global y en la medida que cada vez hay más comunicación es imposible. Económicamente, financieramente, está todo conectado, que por más allá que movamos las cadenas de producción más cerca o más lejos, seguimos totalmente globalizados y la interdependencia entre los países no tiene vuelta atrás. Enseguida retomamos esta mesa de análisis internacional, también mirando para adelante, pero con otra pregunta. En el ciclo de arte nacional, acá en Perspectiva y en el Victoria Plaza Office Tower, esta semana volvemos sobre la fotografía. La fotografía artística a cargo de Miguel Bergero, concretamente, un fotógrafo profesional que tiene este otro lado de su actividad, que se ha especializado en la microfotografía de luz polarizada. Este cuadro que yo tengo a mis espaldas, de 1,80 de base por 63 de altura, es en realidad la impresión en canvas reciclado y montada sobre un bastidor ¿de qué? De la microfotografía, del resultado de aplicar esa técnica que él señala en un espacio de formas y colores que rara vez es mayor a 2 milímetros cuadrados, permite descubrir mundos solo limitados por el visor de la cámara y nuestra creatividad. O sea, el origen fue algo absolutamente mínimo que termina en este cuadro, en esta obra llena de colores, que no tiene título. Y quizás por ahí puede venir otra vez la participación de los oyentes, ¿no? ¿Qué título le pondrían ustedes a esta obra? Mañana Fernando Medina va a conversar con Miguel en el espacio de la conversación, 12:30, como siempre los miércoles. Él podrá ampliar. Ustedes en nuestra cuenta de Instagram tienen más información, tienen acceso a otras creaciones de Miguel. Pero sobre esta en particular, ¿qué título pondrían? Cuéntenos por el WhatsApp o cuéntenos publicando allí mismo en la cuenta de Instagram de En Perspectiva las ideas que tengan.